Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo número 11. Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 9 hasta el verso 11. Y leemos en el nombre precioso de Jesús. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que me decía: yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Señor, gracias por tu palabra. Y en esta hora, Señor, abrimos nuestras mentes como nuestros corazones para recibirla, Señor, con gozo. Tu palabra, mi Dios, que salva. Tu palabra, mi Dios, que cambia. Tu palabra, mi Dios, que transforma. Tu palabra, mi Dios, que edifica. Tu palabra, mi Dios, que consuela. Tu palabra que bendice. Tu palabra que prospera. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a su palabra. Así que, como les decía en el principio, hoy comenzamos esta serie. Vamos a estudiar cada una de las cartas que fueron enviadas a estas 7 iglesias que decía aquí el apóstol Juan que se encontraban en aquel tiempo en Asia. Dice la palabra que Juan estaba en la isla de Patmos. Él fue exiliado, preso en ese lugar por el delito de predicar el evangelio del Señor Jesús. Y estando preso o estando privado de libertad, aún el apóstol Juan recibía revelación de Dios. Aún el apóstol Juan, estando en esa isla, estando preso, estando privado de libertad, eso no le impedía buscar a Dios. Entonces, lo primero que entendemos y recibimos aquí, que no importa las circunstancias que usted y yo estemos viviendo, quizás en estos tiempos o en estos momentos, eso no es un impedimento para buscar a Dios. Los problemas no son un impedimento para que usted y yo oremos y tengamos comunión con Dios. Los problemas y las dificultades no son un impedimento para poder recibir revelación de parte de Dios. Y tenemos el ejemplo aquí del apóstol Juan, privado de libertad, preso en esa isla, aislado por causa de predicar el evangelio, y aún allí el apóstol Juan recibe guianza y recibe dirección de Dios. Dios comienza, dice, a mostrarle a través del Espíritu Santo las cartas que Él iba a enviar a cada una de estas iglesias que se encontraban en toda Asia. En aquel tiempo, Asia, hoy día, ese territorio le pertenece a Turquía. Amén, iglesia. Ahora, Jesús se le presenta al apóstol Juan como: yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el primero y soy el último. ¿Sabe por qué? Porque en el alfabeto hebreo, en el alfabeto griego, tanto las palabras alfa como omega son la primera y la última palabra. Es como si dijéramos en nuestro alfabeto, ¿cuál es la primera palabra de nuestro alfabeto? La letra A, y la última palabra, la letra Z. Es como si él dijera: yo soy la A y yo soy la Z. Así se le presenta Jesús
al apóstol Juan: yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y yo soy el último, yo soy el principio y el fin, yo soy el eterno, yo soy el que vive para siempre jamás, desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, que Jesús se le presenta ahí al apóstol Juan: yo soy el todo, el principio y el comienzo de todo en esta vida y de todo en este mundo. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ok, como ya había dicho, geográficamente estas iglesias se encontraban en Asia, y Asia era la provincia romana. Amén. En cada una de estas ciudades, habían templos que se habían levantado, donde ellos adoraban sus imágenes, donde ellos adoraban sus diferentes ídolos, como por ejemplo, hoy vamos a estudiar la carta de Éfeso. Allí en Éfeso, y lo dice el libro de los Hechos, había un ídolo llamada Diana de los Efesios, y la palabra dice que era adorada por toda Asia entera. Es decir, que este ídolo, conocido como Diana, para los romanos Artemis o Artemisa, era el ídolo que ellos veneraban en aquel tiempo. Y no solamente en Éfeso, sino que dice que toda Asia, es decir, que todas las 7 ciudades donde estaban las 7 iglesias, Diana de los Efesios era venerada. Inclusive el templo que se había construido para rendirle culto a este ídolo Diana de los Efesios, en aquel tiempo formaba parte de las 7 maravillas del mundo. Ahora, en los 40 años desde que Pablo llegó aquí a Asia, desde que Pablo llegó a Éfeso y Pablo comenzó a predicar el evangelio, el cristianismo se extendió de una manera tan extraordinaria que comenzó a minar todas estas religiones que le rendían culto a estas deidades. Y unos 10 años después que estas 7 cartas fueron escritas, Plinio escribe al emperador Trajano, quien está en esta región: los cristianos son tan numerosos que los templos paganos se veían casi desiertos. Dice la palabra que donde Pablo llegaba, Pablo trastornaba las ciudades. Entendamos trastornar en el buen sentido. Donde Pablo llegaba, llegaba el Espíritu de Dios. Donde Pablo llegaba, se manifestaba el poder de Dios. Y 40 años que tuvo allí Pablo trabajando, pudo minar, pudo erradicar cada uno de los ídolos que operaban en la ciudad de Éfeso. Es decir, que no hay nada imposible para el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Ahora, 2 de estas iglesias eran muy buenas, como son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. 2 de ellas eran muy malas, como son la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. 3 eran en parte buenas y en parte malas, que son la iglesia de Éfeso, la que vamos a estudiar hoy, la iglesia de Pérgamo y la iglesia que estaba en Tiatira. Cada carta lleva un mensaje especial para cada iglesia. Y cada uno de estos mensajes especiales comienza con una frase de Jesús: yo conozco tus obras. Y cada carta termina con una promesa de parte de Dios para todo aquel que venciere y que permaneciere en los caminos de Dios. Cada carta culmina con estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que estas frases continuamente las vamos a estar estudiando durante toda esta serie. Ahora, a 5 de estas iglesias Jesús les dice que Él viene o para juzgar o Él viene para premiar. Y Jesús les decía estas palabras para dejar en sus mentes aquel día, para que ellos estuvieran siempre alerta, pendiente
para que esto trayera un efecto saludable en sus corazones y en sus mentes. Si usted constantemente alberga en su corazón que la presencia de Jesús está por venir a la iglesia, ese pensamiento en su mente y ese pensamiento en su corazón va a hacer que usted ordene sus pasos delante de Dios. El Señor está cerca, Él está por venir a la iglesia. Pronto seremos arrebatados, pronto seremos quitados de esta tierra. Y estos son pensamientos que lo ayudan a usted a vivir una vida ordenada delante de Dios. Y por eso Jesús le decía a estas 5 iglesias estas palabras: vengo pronto, ya sea para bendecir o ya sea para juzgar. Vengo para premiar o vengo para condenar. Amén, iglesia. Ahora, entre estas 7 iglesias, solamente a 2 de ellas se le condena de manera absoluta y sin alternativa de poder alcanzar el perdón. Estas son las iglesias de Sardi. Sardi era considerada como una iglesia muerta, y estaba la iglesia de Laodicea, que fue rechazada por el Señor. Hoy día ambas ciudades están desiertas y deshabitadas. ¿Qué nos dice esto? Miren, solamente hay un nombre dado a los hombres, dice Hechos 4:12, en el cual los hombres pueden ser salvos. Hay un solo nombre, no es en el nombre de María, no es en el nombre de Juan, no es en el nombre de José, no es en el nombre de Benito. Dice que ese nombre es el nombre del Hijo de Dios, es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre en el cual usted y yo podamos alcanzar la salvación en Dios. Amén, iglesia. Entonces, solo en Él tenemos perdón. Pero si usted y yo rechazamos esa salvación que el Señor nos quiere dar, entonces llegará un momento que no habrá ninguna alternativa para que usted y yo podamos alcanzar el perdón del Señor. Dice Isaías que mientras pueda ser hallado, ¿quién? Dios, busquemos y corramos a su presencia. Primeramente, para pedirle perdón por todas nuestras fallas y por nuestros pecados. Segundo, para ordenar nuestras vidas delante de Dios y caminar rectamente, tanto delante de Dios como delante de los hombres en esta tierra. Y tercero, permanecer firme en los caminos del Señor hasta que el Señor venga, ya sea por su iglesia o ya sea por nuestras vidas. Amén, iglesia. Voy muy calladito. Solamente a 2 de ellas se les jalaba, y era la iglesia de Esmirna y la iglesia que estaba en Filadelfia. Estas 2 ciudades hasta el día de hoy han sido las campeonas del cristianismo a través de todos los siglos. A 2 de ellas se le dirigen tanto alabanza como cargos entremezclados. Estas son las iglesias, acuérdense, que eran buenas y en parte eran malas. Estas son Pérgamo y Tiatira. Ambas ciudades todavía existen y hasta el día de hoy son ciudades muy florecientes. Solamente una iglesia ha sido quitada de su lugar, y es la iglesia que hoy vamos a estudiar, que es la iglesia de Éfeso, la cual fue trasladada a unos 3 kilómetros y hoy día es una aldea insignificante. Entonces vamos a comenzar a estudiar. Quería dar esta breve introducción para ahora entrar en el mensaje del día de hoy. Vamos a estudiar la iglesia que se encontraba en Éfeso. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a estudiar todos y cada uno de los versículos de este pasaje bíblico. Dice un subtítulo arriba: mensaje a las 7 iglesias. El mensaje, en este caso, a Éfeso. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda
en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y dice que los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso. Estas fueron las palabras de Jesús para la iglesia que se encontraba en Asia y en la ciudad de Éfeso. Éfeso era considerada la madre de toda Asia. ¿Sabe por qué? Porque allí se encontraba el más grande centro comercial que había en Asia. Es decir, que si usted necesitaba ir de compra, todos los centros comerciales más importantes se encontraban en Éfeso. Así que toda la gente que estaba en las otras 6 ciudades tenían que viajar a Éfeso para poder llegar allí donde estaba ese centro comercial. Allí Pablo, 40 años, había alcanzado su mayor éxito. Se dice que su hijo espiritual Timoteo habitó allí parte de su tiempo, y luego la palabra dice que el apóstol Juan hizo de Éfeso su hogar. Esta iglesia crecía enormemente y llegó a ser el centro, tanto numérico como geográfico, de los habitantes cristianos de todo el imperio romano. Fue hasta el día de hoy una de las iglesias más famosas del mundo entero, la iglesia de Éfeso. Fíjese todo lo que alcanzó. La carta es enviada al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Éfeso, a quien Jesús le escribe esta carta? Vamos a Apocalipsis, capítulo número 1, verso 20, para que veamos el significado de quién es ese ángel. Dice: el misterio de las 7 estrellas, a quienes se le envió la carta, que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, que la carta es enviada al pastor principal o al líder principal de la iglesia de Éfeso. Esto nos dice algo muy importante, que no es la sociedad y no es el hombre quien coloca el pastor en cada iglesia. No es el gobierno, no es el equipo que le rodea al gobierno. Quien coloca a cada pastor en cada iglesia es Jesús. Es decir, que quien sostiene a cada pastor no son sus feligreses, no son las iglesias, no son las comunidades. Quien sostiene a cada pastor en cada una de las iglesias es el Señor. Amén, iglesia, el Señor. Ahora, la iglesia, entonces el mensaje es enviado a los pastores, en este caso al pastor de la iglesia de Éfeso. Pero Jesús también dice que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son o qué representan los 7 candeleros de oro? Volvamos a Apocalipsis, capítulo número 1, verso 20. Y dice allí: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas
Lo que acabamos de leer son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El mensaje es enviado a cada pastor, en este caso al pastor o al líder principal que estaba en la iglesia de Éfeso. Y Jesús dice que Él es el que está en medio, Jesús es el que se mueve, Jesús es el que fluye en cada iglesia. Por eso que cuando la gente viene a la iglesia, la gente es salvada, la gente es transformada, la gente es bendecida, la gente es liberada y la gente es transformada. No porque el pastor se mueve, sino porque el Espíritu de Jesús es quien se mueve en medio de cada iglesia. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, así como Jesús sostiene a cada pastor de cada ministerio, a cada pastor de cada iglesia, así como Jesús es el que se mueve a través de su presencia, a través de su espíritu y a través de su poder para obrar milagros, señales y prodigios en cada congregación, Jesús también se pasea para examinar la condición en la que se encuentra cada iglesia. Amén. Entonces, qué importante es destacar que de nada sirve que una iglesia sea alabada o que una iglesia sea despreciada por los hombres. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. ¿Qué nos dice esto? A usted no le debe importar lo que la gente diga allá afuera de usted o lo que la gente allá afuera piensa de usted. A usted lo que le debe importar es lo que Dios piensa y lo que Dios opina acerca de usted y de su vida. Ahora, las primeras palabras que Jesús le dice a cada una de las iglesias, incluyendo a esta, a Éfeso, es: yo conozco tus obras. Y esto es importante. Jesús conoce, Jesús sabe todo de nuestras vidas. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden pensar que pueden ocultarle algo a Dios. Mire, no hay nada que usted le pueda ocultar a Dios. Todo es claro ante la presencia de Dios. Todo es transparente. Dice Hebreos que todo ante Dios está desnudo. Él puede verlo todo. Mire, recuerdo una vez que hablamos con unos hermanos y le decíamos: Dios está presente en todo. En todo. Si usted llega a la casa de mi papá, usted va a ver varios afiches que dice: Dios me está viendo. Pastor, en todas partes, sí. Le decía un hermano: pastor, y cuando me baño Dios me ve, sí. ¿Ah? ¿Usted cree que usted se va a ocultar delante de Dios? No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Y Jesús comienza cada una de estas cartas diciéndole a cada iglesia: yo conozco tus obras. Yo conozco la condición espiritual de cada iglesia. Ahora, Jesús elogia a la iglesia, a esta iglesia que está en Éfeso, y le dice 3 cosas importantes. Esta iglesia trabajaba arduamente. Número 2, esta iglesia tenía paciencia. Y número 3, esta iglesia tenía la virtud que ellos rechazaban el mal. Y estas son características importantes que deben estar presentes en cada congregación. Y cuando yo digo en cada congregación, me refiero que todos nosotros, cada uno de nosotros como miembro en particular, deberíamos trabajar arduamente en su obra. Deberíamos tener paciencia en todo y deberíamos rechazar el mal en todo tiempo. Las características no son para el templo, no son para estas 4 paredes. Las características son para cada uno de nosotros que conformamos la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahora, Éfeso era una iglesia que trabajaba, pero que trabajaba arduamente. Mire, hay veces hay cristianos que sirven por servir. No lo voy a servir por servir. No voy a la iglesia
iglesia por ir a la iglesia. No, yo voy a la iglesia y voy a servirle porque el pastor me obliga. O yo le estoy sirviendo al Señor porque me asignaron esa tarea. Yo estaba allí, me escogieron, me llamaron, yo no lo pedí. Entonces hay gente que muchas veces sirve por servir, sirve porque se le asignó un trabajo o sirve por una obligación. Pero la iglesia de Éfeso no era así. Era una iglesia que servía y lo hacía arduamente. Mire, cuando el Señor te llama a servir en su iglesia, usted tiene que hacerlo arduamente. Ahora, la palabra arduamente significa que va a haber mucha dificultad. Es decir, que a pesar de que van a venir tropiezos, de que a pesar de que van a haber dificultades, la iglesia de Éfeso se esforzaba al máximo. ¿Para qué? Para superar cada obstáculo, y con persistencia ellos seguían trabajándole al Señor. Ellos trabajaban arduamente. Mire, cuando usted y yo le pedimos a Dios que nos dé un ministerio, usted y yo le estamos diciendo al Señor que nos dé una oportunidad para poderle servir a Él. La palabra ministerio significa servir. Servir. Dios no lo va a llamar a usted al ministerio para que usted esté pavoneándose. Ay, es que yo tengo un ministerio. Ay, es que Dios me dio un cargo en la iglesia. Ahora yo soy importante en la iglesia. Usted cambia hasta la voz. No. Ministerio es servir. Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Simón Bolívar decía, el que no nació para servir, no sirve para vivir. Amén. Entonces usted nació para servir. Ya tiene esa capacidad imprimida en su interior. Está allí. Ahora, cuando el Señor te da un ministerio, no va a ser para que tú seas servido. Bueno, ahora yo tengo un ministerio y todo el mundo tiene que servirme a mí. No, Señor. Bueno, ahora yo tengo un ministerio y todos tienen que venerarme a mí. No, Señor. Bueno, yo ahora tengo un ministerio y todo el mundo tiene que exaltarme a mí. No, Señor. Usted tiene un ministerio para servirle a otros. Y el ministerio y servir implica la palabra sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque cuando Dios te llama al ministerio, cuando el Señor te llama a servir, vas a tener que abstenerte de muchas cosas para dedicarte a aquello para lo cual el Señor te ha llamado a servir en su iglesia. Cuando hablamos de sacrificio es porque va a haber muchas veces donde usted tendrá que invertir tiempo, esfuerzo y dinero en su preparación. Mire, cuando el Señor te llama al ministerio, habrá días donde usted no va a dormir bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a llamar toda la noche para que usted esté velando en oración. Cuando digo que hay sacrificio, cuando digo que Dios lo llama a usted al ministerio, habrá días donde usted no se va a alimentar bien. Pastor, ¿pero por qué? Porque Dios lo va a llamar muchas veces a pasar días de ayunas a solas con Él. Cuando le hablo a usted de sacrificio y le hablo de servirle a Dios en un ministerio, habrán días donde no habrá entretenimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a llamar continuamente a estudiar su palabra, a prepararse, para que usted reciba cada mensaje revelado que usted tendrá que predicar, y guiado por el poder, la presencia y la revelación del Espíritu. Entonces, por eso servir en el ministerio implica sacrificio. Para que usted esté preparado para que cuando Dios lo llame. Usted no va a esperar que Dios lo llame, usted se prepara desde ya. La iglesia de Éfeso
tenía la cualidad de ser paciente. Diga conmigo, yo soy paciente en el Señor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 10, verso 36. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice: porque os es necesaria la señora paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia. Diga conmigo, paciencia. Mire, la paciencia es la capacidad de permanecer en pie bajo circunstancias difíciles. Hemos aprendido de una mala manera lo que no es paciencia. El mundo entiende por paciencia es que usted sea pasivo, sea paciente, sea pasivo, no se mueva, quédese tranquilo allí, soporte todo sufrimiento, soporte toda penuria, hasta que usted dice, hasta que el cuerpo aguante. No, eso no es paciencia. Eso es paciencia según cómo lo ve el mundo. Pero paciencia desde el punto de vista bíblico es no quebrarse en medio de las pruebas. ¿Por qué mucha gente no pasa las pruebas? Porque pierde la paciencia en medio de las pruebas. Mire, hay gente que cuando está a plena 12 del día en la circunvalación 2 y se queda atascado allí en el tráfico a las 12 del mediodía, sudando y sudando allí, hay gente que pierde la paciencia y comienza a soltar palabras deshonestas y comienza a culpar a todo el mundo. ¿Qué pasó? Perdió la paciencia. Y muchas veces nosotros como creyentes perdemos muchas bendiciones por causa de no tener paciencia. Paciencia. Mira, a veces la bendición ya está cerca, a la vuelta de la esquina. Quizás a veces la bendición ya está enfrente de tu nariz. Pero como usted perdió la paciencia y usted dejó de orar por eso, entonces usted perdió esa bendición. Todo por causa de no tener paciencia. Éfeso era una iglesia que tenía paciencia. Mire, y esta es una capacidad que usted y yo debemos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Mire lo que dice Santiago, ¿no? En Santiago, capítulo número 1, versículo número 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a leerlo otra vez. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, es decir, que cuando su fe es probada, el resultado es. Entonces no es que usted le va a adorar a Dios. Amado Dios, necesito paciencia. No, eso no va a caer así. Si usted quiere paciencia, entonces Dios le va a enviar problemas. Y a través de que usted ponga en práctica la fe en medio de esos problemas, usted va a aprender paciencia. Ay, pastor, si usted sabe, pastor, yo no aguantaba a mi marido, yo no le tenía paciencia. ¿Y qué hizo? Puse la fe en práctica. ¿Y qué ha logrado? Puede llegar bravo, puede insultarme. ¿Y usted qué hace? Tranquila, ya desarrollé la paciencia. Puede, pastor, venir circunstancias, puede moverse el mar, puede caerme el agua encima. ¿Y qué le pasa? Yo estoy tranquila, tengo paz, tengo paciencia. Entonces se desarrolla la paciencia a través de poner en práctica la fe en cada circunstancia que a usted le toque experimentar. ¿Amén, iglesia? Amén. Otra característica que poseía la iglesia de Éfeso es que esta iglesia rechazaba el mal. Quiero que leamos 2 de Timoteo,
capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 3. Y dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y muchas veces este texto es mal interpretado. Yo he oído a muchas hermanas orar: Padre, siembra la comezón de oír en aquellos que no te conocen. Y basan su oración en este texto, sin entender lo que Pablo a través de Timoteo está diciendo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán las palabras del Evangelio y tendrán comezón de oír, pero no la palabra. Dice allí, no es la palabra, sino comezón de oír, porque ellos se juntarán, dice, conforme a sus propios deseos. Es decir, ellos no quieren escuchar la palabra, ellos quieren escuchar otras cosas que no sea la palabra, sino todo conforme a sus anhelos, todo conforme a sus deseos, todo conforme a sus sentimientos y no a la palabra de Dios. Entonces, lo que ayudó a la iglesia de Éfeso a rechazar el mal es que ellos tenían la sana doctrina del Evangelio. Esto es lo que nos llevó a identificar a aquellos que decían ser apóstoles, pero no lo eran. Jesús le dice esto a la iglesia de Éfeso. Hay unos allí que dicen ser apóstoles y el Señor les revela, pero no son apóstoles. Es decir, yo no los he enviado. Mucho cuidado con esto. Hay mucha gente allá afuera que dice ser pastor y Dios no lo ha llamado, que dice ser maestro de la palabra cuando el Señor no lo ha llamado, que dice ser un profeta del Dios Altísimo cuando Dios no lo ha llamado. Dios no los colocó, Dios no los llamó, Dios no les dio ministerio. Entonces, cuando un creyente tiene la buena doctrina, es decir, las buenas enseñanzas de la palabra, difícilmente ese creyente puede ser engañado. ¿Sabe por qué? Porque conoce la palabra y la maneja bien. ¿Qué pasa cuando usted tiene experiencia en algo y alguien viene a engañarlo a usted, a decirle lo que no es? ¿Qué le dice usted? No, mi hermano, de esa cuerdita tengo un rollo. ¿Por qué? Porque usted tiene experiencia en eso, porque ya usted maneja eso. Entonces, cuando el creyente vive empapado en la palabra, difícilmente alguien lo puede engañar. Pero hay dos formas de saber cuándo alguien dice ser del Señor, pero no lo es. Número uno, a través de su palabra. Si usted estudia cada día la palabra, si usted aprende su palabra, si usted la maneja bien, si usted camina en ella, usted se va a dar cuenta cuando alguien está enseñando la palabra de verdad o está enseñando una palabra que no está en la Biblia. Mucho cuidado con esto, porque hay gente que enseña, que dice ser ministro y muchas de sus palabras, muchas de sus enseñanzas no están basadas en la palabra. Esta es la primera forma en que usted y yo vamos a conocer cuando alguien dice que está hablando de parte de Dios o no está hablando de parte de Dios. Número dos, quiero que sepa esto antes de decirle el segundo punto. ¿Usted sabía que Satanás conoce las Escrituras? Satanás conoce la Escritura, pero él las interpreta de manera correcta. ¿Para qué? Para llevar a cada creyente que quebrante la palabra. Por eso es importante que usted cada día dedique tiempo a leer este libro, que más que un libro es una persona. Más que una persona es nuestro Señor Jesús. Amén. Dedique tiempo para leer y estudiar las Escrituras. Número dos, existe una cualidad y un don llamado el discernimiento de espíritu. Diga conmigo, discernimiento de espíritu. Pastor, ¿qué es eso? ¿Con qué se come?
Es una capacidad dada a todo creyente para saber en el Espíritu quién es y quiénes hablan de parte de Dios o no. Recuerde, es una capacidad que da el Espíritu Santo. Y sin Él, usted no va a operar en esa capacidad. Usted necesita estar conectado con el Espíritu para desarrollar esta capacidad, para que sea el Señor quien demuestre qué es lo que opera y qué es lo que se mueve de cada persona. ¿Usted sabía que detrás de cada persona se mueve un espíritu? Si una persona es creyente, quien debería moverse detrás de ese creyente, ¿quién es? El Señor. Pero cuando una persona no es de Cristo, cuando una persona no es creyente, no es del Señor, ¿quién opera detrás de esa persona? Satanás. Pero por medio de esta capacidad del discernimiento de espíritu, Dios le va a mostrar a través del Espíritu quién está hablando de parte del Señor y quién está hablando de parte de Satanás. Esto era lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Tengan cuidado, porque hay gente allí que dice ser mía y no lo es. Hay gente allí que dice ser cristiana, pero no lo es. Hay gente allí que dice tener un ministerio, pero yo no se lo he dado. Amén, iglesia. Ahora Jesús dice su crítica para la iglesia de Éfeso. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 4. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, y mire cómo le dice allí el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos viven enamorados aquí? De Dios. ¿Cuántos esposos aquí están enamorados de sus esposas? ¿Cuántas esposas aquí están enamoradas de sus esposos? Gloria a Dios. Mire, quiero leerle como dice la traducción del lenguaje actual. Y este mismo texto, Apocalipsis 2:4, dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Estas son las palabras de Jesús para la iglesia de Éfeso. Quiere decir que a pesar de todo lo bueno que había en la iglesia de Éfeso, había algo seriamente malo. Esta era una iglesia que aborrecía lo que Dios aborrecía. Era una iglesia que aborrecía y rechazaba el mal. Pero a la vez llegó a ser una iglesia que dejó de amar al Señor y que dejaron de amarse entre ellos mismos. Ellos habían, escuchen, dejado, no perdido el primer amor. Ellos habían dejado, no perdido su primer amor. Es decir, que alguna vez la iglesia de Éfeso amaba a Jesús y se amaban entre ellos mismos, pero llegó a una condición en donde ellos dejaron de amar a Dios y de amarse entre hermanos. Miren, y hay una gran diferencia entre dejar y perder. Son dos cosas muy distintas. Miren, algo se puede perder por accidente. Usted puede perder la cartera por accidente, ¿sí o no? Usted puede perder las llaves por accidente, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero cuando se deja algo, es un acto deliberado de la persona. Es decir, la persona tomó la decisión de dejar aquello. Es cuando un esposo dice, toma la decisión: voy a separarme de mi esposa. Y esto no es algo que se dio al instante. Esto es algo que va caminando progresivamente. Es decir, poco a poco. Estamos hablando que la iglesia de Éfeso no es que perdió, sino que dejó su primer amor. Y lo fue dejando poco a poco. ¿Qué pasó? Que los miembros de la iglesia comenzaron a interesarse
comenzaron a involucrar más tiempo, dinero y esfuerzo, no en las cosas de la iglesia, no en las cosas espirituales, sino en las cosas seculares. Por ejemplo, hay gente que pasa todo el día en el teléfono. Pastor, no tengo tiempo para estudiar. Descargue la app de la Biblia y hágala en su teléfono. No, pastor, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Entonces, poco a poco, ellos fueron amando otras cosas más que a Dios. Entonces, no es que perdieron el primer amor, sino que ellos dejaron su primer amor hacia el Señor. Mire, cuando perdemos algo, usted y yo no sabemos dónde buscarlo. A veces mi esposa me dice, se me perdió un aro, no lo habéis visto. Se perdió, nadie sabe dónde está. No sabemos dónde ir, en qué parte fue que se perdió. Se te perdieron las llaves, no sabe dónde buscarlas porque usted no sabe dónde se perdió. Pero cuando usted deja algo, usted sabe dónde buscar eso que usted dejó. ¿Sí o no, iglesia? Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Jesús le dice a toda la humanidad que hay dos mandamientos importantes. ¿Cuáles son? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda su fuerza. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos más importantes. Si usted cumple estos dos mandamientos, usted ha cumplido toda la palabra de Dios. Así que no podemos decir que amamos a Dios y que no amamos a nuestra familia. ¿Sabe por qué? No podemos decir que no amamos a la persona, pero sí amamos a Dios. No, porque Dios es la fuente del amor. Una iglesia sana es una iglesia que ama lo que Dios ama. Una iglesia sana es aquella que aborrece lo que Dios aborrece. La iglesia de Éfeso parecía perfecta por fuera, pero internamente la realidad era otra. Miren, era una iglesia que tenía los mejores pastores, que tenía los mejores ministros, que tenía los mejores predicadores. Era una iglesia que servía, que trabajaba arduamente. Era una iglesia que tenía paciencia. Era una iglesia que tenía todos los recursos económicos, pero sin embargo habían dejado de amar a Dios. Fíjese hasta dónde un cristiano puede llegar. Era una iglesia que predicaba el evangelio, pero no vivía en el evangelio. ¿Cuántos creyentes no hay así? Que dicen ser cristianos, pero no viven como un cristiano y traen confusión a la gente allá afuera. Pastor, no entiendo. Aquí nadie se llama Pedrito, ¿verdad? Nadie se llama Pedro aquí. Pastor, no entiendo a Pedro, pero ¿por qué? Pedro dice que es creyente y mira lo que hace. Y me tiene confundido, entonces ¿para qué voy a ser cristiano si él hace las cosas que yo hago que no soy cristiano? Y una persona así lo que trae es confusión a la gente que está allá afuera. El amar de la manera como Dios ama no es un pensamiento. No es que usted va a pensar voy a amar y usted va a amar. El amar de la manera en que Dios ama no es un sentimiento. No es una emoción. Ay, estoy emocionado. No. El amar como Dios ama es una decisión. Es una decisión. Miren, y el enemigo va a usar las cosas de este mundo para afectar tus emociones, para afectar tus sentimientos, para hacerte creer que has dejado tu amor por Dios. Miren, tenemos el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Llegó donde su padre. Papá, dame la herencia que me corresponde. Y recibió todos los bienes, todo el dinero,
que su padre le había guardado como herencia para él. Y dice que se fue a la ciudad, que vivió perdidamente. Y cuando ya perdió todos los bienes, cuando ya perdió todo el dinero, cuando se vio allí en el suelo, en el fango, en el barro, viendo lo que los cerdos comían, comenzó a reflexionar. Comenzó a pensar, ¿qué no tenía yo cuando estaba en casa de mi padre? ¿Qué falta tenía yo cuando yo estaba en la casa de mi padre? ¿Y qué dice la palabra? El joven tomó una decisión: volveré a casa. Dice la palabra que el padre se olvidó, que el padre se sentía ofendido, que el padre tenía una raíz de amargura porque aquel joven hijo se fue y tuvo tiempo, meses sin saber de él ni saber nada. Dice la palabra que cuando él regresó, su padre estaba en la colina esperando. Quizás aquel que viene allá es mi hijo, quizás ese que viene ese es él, quizás sí, hasta que un día aquel hijo apareció. Dice que Dios lo estaba esperando, que el Padre lo estaba esperando, como usted y yo nos espera cada día con sus brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Dios quiere amarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos. Tomemos de nuevo la decisión de amar a Dios, de amar a su iglesia, de amar a su obra y de amar a cada persona que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque son los dos mandamientos más importantes que Jesús nos ha dejado. ¿Amén, iglesia? Ahora, la instrucción del Señor para esta iglesia. Apocalipsis, capítulo 2, verso número 5. Apocalipsis 2, verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiente y haz las primeras obras. Mire, cuando yo comencé a estudiar estas 7 iglesias, me di cuenta a 5 de ellas Dios le dice esta misma palabra: arrepiente. Mire, nosotros cada día tenemos que vivir una vida arrepentida delante de Dios. No podemos dejar pasar un día sin dirigirnos 5 o 10 minutos a Dios para pedirle perdón por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Tome ese tiempo cada día. Pastor, es que me levanto muy temprano para ir a trabajar y no tengo tiempo, mi Dios, para orar a Dios, pastor. Pastor, es que llego muy tarde, llego cansado, a veces en el vuelo de la sala allí me quedo dormido y vengo muy cansado. No tengo tiempo para orar. Hay que sacar tiempo para Dios. La palabra le dice que Dios le dijo: no sé, sé forzado. Saca fuerza de donde no las tiene. Saca el tiempo de donde no lo ves. ¿Para qué? Para dedicárselo al Señor. Y vivir cada día una vida arrepentida. Vivir una vida arrepentida es cuando usted se dio cuenta que usted iba en esta dirección, pero que no era la dirección que yo esperaba que usted caminaba. Entonces usted reflexiona, usted recapacita y va por la dirección, por el rumbo, por el camino que Dios ha determinado para usted. Eso es arrepentimiento. Y a 5 de estas iglesias y a sus miembros Dios les dice: arrepiéntanse cada día. Arrepiéntanse cada día. Cada vez que usted se dirija a Dios y le pida perdón por sus pecados, esos pecados ya están cubiertos por la sangre de Cristo. Dios solo está esperando que usted se dirija. Mire, no se confíe. Hay gente que se confía. Yo sé que Dios me va a perdonar, es verdad. Yo sé que Dios va a tener compasión de mí, es verdad. Yo sé que Dios va a tener misericordia de mí, es verdad. Pero usted tiene que buscar. Mire, si dos esposos se pelean y la esposa es la que reflexiona, es verdad. Tengo
Tengo que dirigirme a mi esposo y pedirle perdón. Tengo que dirigirme a él y decirle que hice mal. Yo sé que él me va a perdonar. Y si se queda en ese pensamiento, si nunca se mueve, si nunca va donde está el esposo, entonces nunca viene la reconciliación. Entonces nunca viene el perdón. Nunca viene la unidad. ¿Por qué? Porque me quedé en el pensamiento, yo sé. Porque me quedé confiado, yo sé. No, hay que dirigirse. Hay que dirigirse cada día a Dios y buscar su perdón. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, obra como lo hacías al principio. Mire, la gente cuando llega al Evangelio, como decimos muchos pastores, llega con gasolina de avión. ¿Cómo así? Pastor, yo quiero predicar. Ah, usted quiere predicar, sí. Pastor, yo quiero cantar, quiero alabar a Dios. Sí, sí. Pastor, también quiero tocar un instrumento. El que me dé, yo lo toco. Ah, pero usted sabe, no, pero yo quiero. Pastor, quiero salir a evangelizar a las 2 de la tarde que hay sol. Yo quiero ir, pastor. Y la gente cuando llega al evangelio llega así. Pastor, quiero, pero conforme va pasando el tiempo, la gasolina se va acabando. La pasión va disminuyendo. El amor va disminuyendo. La intención en el corazón va mermando. Hermano, vamos a evangelizar. Hay muchos jóvenes. Hermano, para que venga a predicar la otra semana. Hermano, lo necesitamos para que toque el instrumento ahora más tarde. Pero antes corrías. O sea, esto es lo que Jesús le dice a Éfeso. Obra como lo hacías al principio. Porque al principio tú me obedecías. Porque al principio tú te apartabas del mal. Porque al principio tú obrabas con pasión. Tú obrabas con anhelo. Tú me amabas de verdad. Eso tiene que estar latente en nosotros. Y no dejar que esas cosas mueran. Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Ahora, ¿cuál es la función de un candelero? Dígalo sin miedo, alumbrar. ¿Qué le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso? Si no te arrepientes, si no me vuelves a amar como me amabas cuando te convertiste al Señor, si no dejas el mal, si no comienzas a obedecer, entonces yo vendré y te haré mi luz de sobre ti. ¿Sabe qué nos dice ese? Que pueden haber iglesias que representan al Señor sin poder ser luz en las tinieblas. Es decir, que hay creyentes que pueden perder la luz del Señor. Hay creyentes que pueden no moverse en ellos la presencia de Dios. La causa, no obedecer. La causa, no recibir la instrucción de Dios. La causa, no arrepentirse. Entonces esto sucede cuando no nos arrepentimos, cuando persistimos en el pecado. Mira, hay gente que está tan envuelta en el pecado que ya no sabe cuándo está pecando y cuándo no. Y quiero que escuche esto. Dios siempre habla. Y Dios siempre trae una alerta sobre nuestras vidas. Miren, cuando los bomberos escuchan el sonido de la campana, ellos saben que hay fuego que hay que apagar. Y dice que tienen todos los trajes, todo el camión, todo preparado para vestirse y salir y llegar lo más rápido a ese lugar. ¿Por qué? Porque el fuego se extiende rápidamente. El pecado camina rápidamente y consume la vida espiritual del creyente. Por eso es que hay que apagarlo rápido. Cuando Dios te hable, cuando Dios te diga, arrepiente, hazlo. No mañana no, ya. Dice que el pecado se multiplica como el leudante en la masa. Mire, usted puede tener 10 kilos de masa. ¿Cuánto le gustan las panquecas aquí?
Usted tiene esos 10 kilos de harina. Si usted echa un poquito de fermento, ese poquito leuda todos esos kilos. Así camina el pecado y así corrompe el pecado en la vida del creyente. Si usted y yo no le damos un stop, si usted y yo no lo detenemos. Pero tienes esto, que tú aborreces las obras de los que son llamados nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ahora, había un grupo en aquel tiempo que tenían este nombre, los nicolaitas. Ellos enseñaban dos cosas, tanto la idolatría como la inmoralidad. Ya con esto voy terminando. Dios aborrece la idolatría. Diga conmigo, Dios aborrece la idolatría. Y muchas veces no tenemos como que un concepto real de lo que es idolatría. Mire, idolatría no es que una persona ama, venera o adora a una imagen hecha de cualquier material. Eso no es solamente idolatría. Entiéndase por idolatría todo aquello que está ocupando el lugar que le pertenece al Señor. Y muchas veces no es un ídolo. A veces hay hombres que aman más a sus esposas que a Dios. Eso es idolatría. A veces hay esposas que veneran y adoran más a su esposo que a Dios. Hoy escuchamos a una hermana que tiene ministerio. Le preguntaron, ¿y su esposo, el pastor? Ahí está acostado. ¿Pero por qué pasa día y noche acostado? Yo no digo que haga nada. Cuidado con la idolatría. No, yo lo cuido. Yo lo amo. No, yo lo cuido. No. A veces hay abuelos que aman más los nietos, la luz. Mi nieto preferido. Mi nieta consentida. Cuidado. Hay gente que ama más al dinero que a Dios. Su Dios es el dinero. Eso es idolatría. Mire, Dios no quiere ser segundo plato en su mesa. Dios quiere siempre tener el primer lugar. Y que usted lo ame con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente y con todo lo que usted es. Amén. Segundo, Dios rechaza todo lo que tenga que ver con inmoralidad. Y entiéndase porque hay niños aquí. Inmoralidad es todo lo que sea impuro, todo lo que sea incorrecto, todo lo que sea indecente, todo lo que sea impropio. Eso es inmoralidad. Inmoralidad es tener un comportamiento malo o incorrecto. Inmoralidad es vivir de una manera contraria a como Dios lo ha establecido. Todo eso Dios lo aborrece. Y el Señor termina diciendo la carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así que aprendamos cada día a escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre lo va a guiar a usted a la verdad de la palabra. Y si el Espíritu de Dios lo lleva a usted a la verdad de la palabra, usted siempre va a caminar correctamente delante del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. La próxima semana vamos a continuar con esta serie.